Hola, hola, buenas tardes a todos. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de los microorganismos, seres vivos que a pesar de su pequeñez desempeñan un papel crucial en la naturaleza y en nuestra vida cotidiana. Vamos a explorar un poco acerca de sus características y aprender sobre cómo se clasifican según sus rasgos taxonómicos. Nuestro grupo está conformado por Yolima Bayona Maya y mi persona, quien les habla, María Ginette Sajonero Álvarez. Iniciamos con la clasificación de los hongos. Los hongos son organismos eucariotas que incluyen desde levaduras unicelulares hasta hongos multicelulares. Son estructuras reproductivas complejas. Los hongos tienen una estructura multicelular compuesta por filamentos llamados ínfas. Estos ínfas son un conjunto de micelios que son la parte reproductiva de un hongo, que es el cuerpo fructífero. Puede ser un hongo en forma de seta u otra estructura menos visible en el suelo, que más adelante vamos a hablar acerca de esto. Las características morfológicas de los hongos varían de diferentes maneras. El micelio, son como las pequeñas raíces que vemos en la parte de abajo de la imagen. Esta es el cuerpo principal de un hongo que podemos observar con filamentos delgados llamados ínfas, que se ramifican y crecen en el sustrato, ya sea en el suelo, madera u otros materiales orgánicos. Esta es la parte vegetativa del hongo y es el responsable de la absorción de los nutrientes en el entorno. Seguimos con la esporulación. Los hongos se reproducen principalmente mediante la formación y la liberación de esporas. Las esporas son células reproductivas especializadas que pueden germinar para dar lugar a un nuevo micelio si se encuentran en las condiciones adecuadas. Estas pueden ser producidas en estructuras reproductivas específicas, como podemos observar en pantalla. La morfología de las esporas, como su forma, tamaño, características de la superficie, son características importantes para identificar y clasificar a los hongos. Algunos de estos tienen esporas redondas, mientras otros pueden tener alargadas o con crestas. Las estructuras reproductivas pueden desarrollar una variedad como a simple vista. Como las podemos ver en pantalla, están las setas, los esporangios, los ascocarpos. Las setas. Estas son estructuras en forma de sombrilla que son características de los hongos pertenecientes a la familia del Basidiomycota. Ejemplo conocido podemos decir que son los champiñones, que estos champiñones tienen setas que debajo de ellas se encuentran láminas o branquias donde se produce y donde se liberan las esporas. Los esporangios. Estas de la familia Zygomicota que producen estructuras reproductivas, como los esporangios. Son bolsas que contienen las esporas en su interior, es decir, dentro. Un ejemplo común de este hongo es el Rhizopus, que es el responsable de la degradación del alimento y se encuentra en el pan mojoso. Los ascocarpus. Estas de la familia Ascomicota. Producen ascocarpos como sus estructuras reproductivas. Pueden tener una variedad de formas, pero a menudo contienen pequeñas estructuras llamadas ascos que albergan dentro de las esporas. Ejemplos de hongos ascomicota incluyen las trufas y las levaduras Saccharomyces y el Cerevisiae, utilizados en la producción de pan y en la producción de cerveza. Todas estas estructuras reproductivas son características distintivas de cada familia de hongos, ya que desempeñan un papel importante en la reproducción y en la dispersión de las esporas, que son las unidades reproductivas fundamentales de los hongos. Seguimos con la clasificación de hongos según su forma de vida. Los hongos se pueden clasificar en diferentes grupos según su forma de vida y características. Algunas de estas comunes incluyen los saprófitos, los parásitos, los mutualistas y los patógenos. Los saprófitos. Estos hongos son descomponedores de materia orgánica muerta y se alimentan de materiales en análisis, como las hojas caídas, la madera y otros restos orgánicos. Durante este proceso, los hongos descomponedores liberan nutrientes valiosos en el suelo, lo que es esencial para el ciclo de nutrientes en los ecosistemas. Los hongos parásitos. Estos infectan a otros organismos vivos como plantas, animales, para obtener nutrientes. Este tipo de relación es perjudicial para el huésped, ya que los hongos consumen recursos y pueden causar enfermedades. Y los hongos mutualistas establecen relaciones simbióticas beneficiosas con otros organismos. Un ejemplo común de la relación micorrícica en la que los hongos forman asociaciones simbióticas con las raíces de las plantas. Estos ayudan a las plantas a absorber nutrientes como el fósforo y el nitrógeno del suelo y a cambio
pues obtienen carbohidratos producidos por la planta a través de la fotosíntesis. Y por último, los hongos patógenos son los responsables de causar enfermedades en las plantas, animales y en algunos casos en los seres humanos. Los ejemplos pueden ser la roya en las plantas, la candidiasis y la tiña en la piel. Estos hongos pueden debilitar o dañar también el huésped, lo que puede tener efectos perjudiciales en la salud y de los organismos afectados. Los hongos todos desempeñan una amplia variedad de roles en los ecosistemas y en la interacción con otros organismos, desde componer materia orgánica, liberar nutrientes, hasta establecer relaciones simbióticas beneficiosas o causar enfermedades perjudiciales. Seguimos con la estructura morfológica. Algunos pueden ser microscópicos, es decir, pequeñitos y vivir en la materia orgánica en descomposición, mientras que otros como los hongos en forma de seta pueden crecer hasta alcanzar tamaños visibles, como los que podemos observar en pantalla. Su reproducción. Los hongos los hongos pueden reproducirse tanto sexual como asexualmente. La reproducción sexual implica la función de células reproductoras y también especializadas llamadas esporas, mientras que la reproducción asexual se produce a través de la formación de esporas por mitosis. Estas esporas pueden dispersarse y dar lugar a nuevos hongos. Importancia en la industria. Los hongos tienen una importancia significativa en la industria alimentaria y farmacéutica. Un ejemplo es cuando utilizan la producción de medicamentos como antibióticos. Un ejemplo claro es la penicilina, la que estamos viendo en pantalla, que fue el primer antibiótico descubierto y producido comercialmente. Fue descubierto por el señor Alexander Fleming en 1928 y a partir del hongo Penicillium. La penicilina y sus derivados como la amoxicilina, la ampicilina, son eficaces contra una amplia variedad de bacterias gram positivas y bacterias gram negativas. Seguimos con la clasificación de las algas. Nuestra compañera Yolima lo va a exponer. Micrófono, señora Yolima. Algas son eucariotas fotocéntricas que pueden variar desde microscópicas hasta macroscópicas. Las algas son cruciales para la producción de oxígeno y la captura del carbono en la tierra. Entonces, las algas pueden clasificarse en base a su pigmentación. La pigmentación en las algas, al igual que en los otros organismos fotocéntricos, se debe a la presencia de pigmentos fotocéntricos que le permite capturar energía de luz solar y llevar a cabo el proceso de la fotosíntesis. Estos pigmentos son moléculas que absorben la luz diferentes longitudes de onda y la utilizan para convertirse en energía química, que se almacena en forma de glucosa o otros compuestos orgánicos. Dentro de la pigmentación en algas encontramos las algas verdes que contienen clorofila y son similares en pigmentación a las plantas terrestres. Las algas rojas que contienen pigmentos adicionales como el ficobiliproteínas que les dan su color característico. Y las algas pardas que contienen pigmentos marrones como fucosantina que les permiten realizar la fotosíntesis en aguas más profundas. Bueno, la sílice se forma en estructuras ornamentales y se utiliza en el estudio de paleoceanográficos. Estos son estudios marinos que pueden servir como información acerca del estado del océano o del clima. Estructura celular. Las algas pueden ser unicelulares como las diatomeas o multicelulares como las algas marinas gigantes. Algunas algas multicelulares tienen estructura especializadas, como alfos para aclararse el sustrato y flotadores para mantenerse en flote. La biología marina en orfas es un anclaje, es una estructura especializada que ciertos organismos acuáticos utilizan para aclararse a un sustrato. Los anclajes se utilizan para asegurar al organismo en su lugar, evitando que sea arrastrado por las corrientes oceánicas. Por lo general, tiene una apariencia de raíz y se adhiere firmemente a las rocas, piedras u otro sustrato de fondo marino. La importancia ecológica. Las algas desempeñan un papel fundamental
en la reproducción del oxígeno en la Tierra a través de la fotosíntesis. Además, son la base de la cadena alimenticia en los ecosistemas acuáticos, proporcionando alimento para una amplia variedad de un organismo marino como las ballenas. Se estima que las algas marinas y otros organismos fotocéntricos producen alrededor del 70% de oxígeno en la atmósfera de la Tierra. Base a la cadena alimentaria. Las algas son productores primarios en los ecosistemas acuáticos, lo que significa que son la fuente de alimento principal para muchos y otros organismos marinos. Pequeños herbívoros como la zooplancton, que se alimentan de algas, ya a su vez son consumidos los organismos más grandes, creando así una cadena alimenticia que pueden llegar hasta a depredadores tope como las ballenas y otros grandes mamíferos marinos. Seguimos con la clasificación de los protozoos. Estos son eucariotas unicelulares que se clasifican según su forma de locomoción. Algunos tienen flagelos, otros mueven utilizando pseudópodos y otros poseen cilios para desplazarse. Estos se desplazan mediante flagelos en estructuras que son como estructuras de látigo, ¿sí? Estos son un grupo de microorganismos eh, unicelulares que se desplazan mediante estructuras llamadas flagelos, que son apéndices largos y delgados que se extienden desde la superficie de la célula y se mueven en un movimiento ondulatorio. La nutrición de los flagelos pueden variar, en algunos casos son autrótrofos y realizan la fotosíntesis y otros son heterótrofos que se alimentan de partículas orgánicas suspendidas en el agua. Algunos flagelos son patógenos para los seres humanos y otros organismos. Por ejemplo, el flagelado Trypanosoma brucei, que es una especie de protista parásito que se encuentra principalmente en la sangre y puede invadir otros tejidos, incluyendo el sistema nervioso. Causa la enfermedad del sueño en humanos y en animales. Esta se llama la tripanosomiasis africana. Esta es causada por parásitos protozoos transmitidos por moscas infectadas. Esto se da en África. Su reproducción se lleva de diferentes maneras, tanto la división celular simple, que es la fisión binaria, y en procesos de reproducción asexual y sexual, dependiendo de cada especie. Los ameboides utilizan pseudópodos para moverse y capturar el alimento. Estos pseudópodos son como literalmente los pies falsos que utilizan para moverse y son extensiones falsas o no son como faltas, son extensiones como temporales de la membrana celular que se proyectan en dirección al alimento. Estos son capaces de detectar la presencia de partículas de alimentos como bacterias u otros microorganismos a través de mecanismos como el quimiotaxis o simplemente mediante la detección de gradientes de sustancias químicas liberadas por el alimento. Un dato curioso es que es importante destacar que la fagocitosis es un mecanismo fundamental en la nutrición de muchos organismos unicelulares como las amebas, ya que se encuentran en algunas células especializadas del sistema inmunológico humano llamadas fagocitos, que engullecen y destruyen los patógenos invasores. Seguimos con los ciliados. Estos son un grupo de protistas unicelulares que pertenecen a la familia del Ciliopora. Son conocidos por la presencia de numerosos cilios pequeños que recubren la superficie que recubre la superficie que les permite llevar a cabo una variedad de funciones, incluyendo la locomoción, es decir, el movimiento y la captura de partículas de alimentos. Estos cilios son estructuras o pelos que se extienden desde la superficie de la célula de los ciliados. Estos se mueven de manera coordinada y crean corrientes de agua alrededor de la célula, lo que le permite nadar y desplazarse dentro de su entorno. Estos ciliados es altamente eficiente gracias a la acción de sus ciliados. Los esporozoarios. Estos esporozoarios carecen de estructuras de locomoción y son parásitos, como el Plasmodium, que es el causante de la malaria. Este es un grupo de protozoos parásitos que carecen de estructuras de locomoción típicas como los cilios o los flagelos. En su lugar dependen de otros métodos para moverse. Un ejemplo de esporozoarios es el género Plasmodium, que es el género de protozoos esporozoarios parásitos que causan, como anteriormente dije, la malaria en humanos y en otros animales.
Sus roles ecológicos. Dentro de estos roles desempeñan papeles importantes en los ciclos de los nutrientes. ¿Por qué? Porque consumen bacterias y otros microorganismos y son de otros microorganismos. Y estos son presas de organismos más grandes en la cadena alimentaria, como las ballenas u otros en general. Seguimos con los microorganismos patógenos causantes de enfermedades en humanos. Los microorganismos patógenos afectan a los seres humanos, pueden ser las bacterias, virus, hongos o protozoos. Algunos ejemplos notables incluyen las bacterias Mycobacterium, que es la tuberculosis, que son causas del virus VIH y del SIDA. Las medidas de prevención es el control de vacunación, higiene personal, el uso de antibióticos y la educación sobre prácticas de salud adecuadas. El uso biotecnológico. Los microorganismos se utilizan en biotecnología para producir una amplia variedad de productos. Por ejemplo, el Escherichia coli. Este se modifica genéticamente para producir insulina humana recombinante utilizada en el tratamiento de la diabetes. La biotecnología también se utiliza para la producción de alimentos como el queso y el yogur, donde las bacterias como el Lactobacillus se utilizan en la fermentación. Patógenos causantes en enfermedades de animales. Las enfermedades en animales pueden tener un impacto significativo en la agricultura y en la industria. Como la fiebre aftosa, causada por un virus que puede ser devastador para el ganado y resultar en la matanza masiva de todos estos animales. El control de enfermedades en animales a menudo implica la cuarentena, la vacunación y las medidas de bioseguridad en las explotaciones ganaderas. Seguimos con los microorganismos de uso biomédico. Los microorganismos se utilizan en terapias biomédicas avanzadas. Por ejemplo, las bacterias modificadas genéticamente pueden ser utilizadas como vectores para la terapia génica, donde se introducen genes terapéuticos en el cuerpo humano. La ingeniería genética ha permitido la creación de virus atenuados utilizados en la vacunación, que son virus debilitados que estimulan una respuesta inmunológica sin causar una enfermedad. Los microorganismos patógenos causantes de enfermedades en las plantas. Las enfermedades en las plantas pueden afectar gravemente la agricultura, la reproducción de alimentos, por ejemplo, el hongo Fusarium, que puede causar la marchitez en las plantas de tomate o de otros cultivos. La medida de control incluye el uso de fungicidas, la rotación de cultivos y la selección de variedades resistentes. Con esto damos por finalizado nuestra exposición y esperamos que haya sido un tema claro y que haya sido de su gusto.